Muy buenos días, mi nombre es José Labrador, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracay, y el día de hoy les voy a exponer sobre las series cronológicas. ¿Qué es una serie cronológica? Una serie cronológica es aquella sucesión de datos graficables que se toman o se recopilan en un determinado periodo de tiempo para su estudio. Estas pueden ser de intervalos iguales o desiguales. Un ejemplo de esto en intervalos iguales puede ser las medidas que realiza un departamento meteorológico o un laboratorio meteorológico diariamente para saber o registrar lo que es el clima que tendrá lugar ese mismo día. Cuando son desiguales, por ejemplo, podemos encontrar a las personas que miden su altura regularmente y con el pasar de 2 años, bien sea en algún consultorio médico, como en alguna farmacia o en otro lugar. Dado que no sucede periódicamente o con una frecuencia establecida, podemos determinar que es desigual. Las series cronológicas se utilizan principalmente para el análisis de datos con el fin de predecir un hecho futuro. Características. Las características de una serie cronológica son que pueden ser discretas o continuas según los elementos de la misma que se utilicen para el estudio. También tenemos dos tipos principales según su frecuencia: las estocásticas y las determinísticas. Estocásticas quiere decir que son series las cuales no son capaces de determinar con verdadera exactitud el hecho que sucederá en un futuro. Por lo tanto, se basan en una distribución de probabilidad que obtienen de los datos del pasado de la sucesión o de la serie. Es decir, utilizando los datos ya obtenidos de hechos pasados en la gráfica de la serie cronológica, podemos predecir la probabilidad de que ocurra un hecho cualquiera a futuro. En cambio, las determinísticas son aquellas que logran predecir a la perfección el hecho en cuestión. Otra característica que podemos observar en las series cronológicas son que su variación es sistemática, de manera suave y regular, dado que según la extensión de tiempo, la serie tendrá un cierto nivel de constancia. También presenta pocos picos en cuanto a sus valores mínimos y valores máximos, y la dirección de la misma es ascendente y descendente, emulando, por ejemplo, a una cordillera montañosa, tal y como se puede apreciar en las imágenes que se encuentran en la parte inferior derecha de la lámina. Usos. La serie cronológica principalmente tiene tres utilidades. Estas son que puede determinar si se presentan ciertos patrones o pautas a lo largo de la gráfica de dicha serie, pronosticando así los movimientos o bien los hechos que puedan suceder a futuro, y también aislando ciertas variaciones para el estudio de sus componentes. Es aplicable para ciencias como la economía, en el análisis de tasas de desempleo, aumento o disminución del valor del dólar, por ejemplo en Venezuela. También es aplicable para, como dije anteriormente, institutos meteorológicos. Pare de contar diferentes tipos o aplicaciones en diversos campos de la ciencia. También podemos añadir lo que son la parte científica, por ejemplo en la química, en donde puede ayudar a medir los intervalos de tiempo que transcurren en la elevación o disminución de la temperatura de un experimento
o bien de grado de viscosidad, entre otras cosas. Métodos de promedios. Son aquellos métodos que nos permiten realizar cálculos de los valores existentes en una serie cronológica y de estandarizarlos para hallar mediante la distribución de probabilidad el valor posible para la predicción futura de un suceso. En este caso explicaremos dos. El método de promedio móvil es aquella herramienta que se utiliza para pronosticar patrones de demanda aleatorios o bien nivelados que pretenden eliminar el impacto de elementos u oscilaciones irregulares que se producen a lo largo de la historia de la serie cronológica mediante la utilización de un enfoque en periodos de demanda de tiempos más recientes. La fórmula del promedio móvil es la siguiente: X circunflageada sub T, que significa el promedio de los valores en base al tiempo, será igual a la sumatoria de los datos de los valores reales de los periodos históricos anteriores sobre el número de datos totales. En base a un año, el método del promedio móvil trabaja con los 12 meses del mismo de la siguiente manera. Normalmente se trabajaría utilizando el día 15 de cada mes por promedio, sabiendo que se dividirían los periodos de 15 días para su estudio. En este caso, para evitar lo que es la irregularidad de valores que serían o pueden generarse como impares, el método de promedio móvil analiza los porcentajes del promedio de la variación que existen entre 2 meses. Cuando se produce la sumatoria final de dichos porcentajes en los 12 meses generales, tiene que existir o llenar lo que es el 100% de las posibles variaciones, o también se puede expresar como el 100% de los datos estudiados. Si esto no sucede, se tiene que hacer un leve ajuste a lo que es el sistema medido. El método de semipromedio es de forma diferente una manera rápida de estimar una línea de tendencia de forma recta. Primeramente, se dividen en dos partes los conjuntos de datos, calculando en cada parte los valores de tendencia central que son consecuentes a ella, centrándolos en un punto medio entre cada uno de los intervalos temporales. Dicho método se aplica de la siguiente manera. En primer lugar, se agrupan los datos en dos grupos iguales, obteniendo luego el valor de la mediana de los tiempos y la media aritmética de cada grupo de datos. Al obtener estos valores, se armará un sistema de ecuaciones. Los valores vendrán siendo los siguientes: x sub 1 y y sub 1, y los segundos valores x sub 2 y y sub 2, los cuales estructurarán un sistema de ecuaciones que serán y1 igual a a sub 0 más a sub 1 por x sub 1, y la segunda ecuación será y sub 2 igual a sub 0 más a sub 1 por x sub 2. Al resolver este sistema de ecuaciones, se reemplazan los valores de a sub 0 y a sub 1 en la ecuación, dando como resultado la ecuación de la recta de la tendencia. Con dicha recta de tendencia se puede realizar lo que serían los pronósticos, que son menos exactos a los obtenidos con el método de, en este caso, el mínimo de cuadrados.
Sin embargo, la diferencia que existe entre ambos es mínima. La fórmula a la que nos estamos refiriendo es la siguiente. Indica que y es igual a sub 0 más a sub 1 por x. Ahora bien, al saber todo lo que acarrea el área de las series cronológicas, se puede entender que es un elemento muy importante para el estudio masivo de datos a través del tiempo, fundamental para ayudar a diversos campos de distintas ciencias y disciplinas a desarrollarse de manera continua y apuntar hacia la mejoría constante, además de protegernos de cualquier peligro o error que se haya cometido en el pasado para no volverlo a repetir o para que sus consecuencias sean menores. Con esto despido la exposición. Ha sido un placer y les agradezco por su tiempo. Bendiciones. Muchas gracias. Ahora explicaremos las componentes de las series cronológicas. En primer lugar, tenemos la tendencia secular o regular, que es la componente que indica la marcha del fenómeno observado a lo largo del tiempo junto con las variaciones que ocurren en el mismo. La variación estacional o cíclica regular es aquella variación notable en las oscilaciones de la gráfica en un corto periodo de tiempo. En cambio, la que le sigue, que es la variación cíclica, mide el mismo nivel de diferencias entre las oscilaciones, pero en un periodo mayor a un año. También existe el componente de la variación aleatoria, que, como bien lo indica su nombre, no sigue un patrón fijo, dado que se basa en hechos y acontecimientos aleatorios que no tienen una probabilidad alta de ocurrir, o bien que no son comunes. Como por ejemplo tenemos a los desastres naturales. Uno no puede, sin un previo estudio, predecir cuándo ocurrirá un terremoto, por decir un ejemplo puntual. También está la variación transiente, que es una componente que es capaz de alterar la constancia que existe en una gráfica de serie cronológica a tal punto que genera una diferencia o variación, valga la redundancia, que cambia el sentido en general de las oscilaciones de la misma. La importancia de las series cronológicas. La importancia de las series cronológicas se basa en que mantiene o realiza un estudio a lo largo del tiempo de fenómenos los cuales pueden ser presentados y estudiados para obtener diversos valores o predicciones de que se repitan o bien de estructurar un nuevo suceso a futuro que pueda advertirnos de un cambio drástico que se pueda generar en cualquier fenómeno que se esté analizando. Por ejemplo, gracias a lo que es las series cronológicas, se puede saber, como se dijo anteriormente en el punto de esos usos, cuál es la tendencia que existe de el valor. En este caso, pongamos de ejemplo una moneda cripto, una criptomoneda. Gracias a las series cronológicas podemos hallar lo que es la predicción a futuro del comportamiento del valor de una criptomoneda en el mercado. Eso ayuda a los economistas e inclusive a la gente común a generar más ganancias al saber cuándo vender la criptomoneda y cuándo volver a reinvertir. Eso por dar
un simple ejemplo de las infinitas aplicaciones que tienen las series cronológicas para la vida diaria, además de presentarse como una herramienta fundamental para el estudio de una distribución de probabilidad en muchísimos y diversos campos de la ciencia.